Buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga en esta mañana. Espero que nos hayamos levantado con ánimo y con mucho entusiasmo para empezar un nuevo día y que se hayan tomado un tiempecito para darle gracias a Dios por todo lo que nos regala día con día. Hoy en esta mañana quisiera invitarles a preguntarles, ¿verdad? Si es que nosotros a veces podemos ah, pues mirar cómo es que están pasando los tiempos y si es que nosotros podemos identificar el tiempo que estamos viviendo en nuestras vidas, en nuestra familia. Muchas veces tenemos muchos problemas y a veces no nos damos cuenta. A veces pensamos que todo está bien en nuestra casa, pero en el fondo tal vez uno de nuestros hijos está pasando por momentos difíciles o tal vez nuestra esposa está pasando por momentos difíciles y a veces no podemos identificarlo. A veces estamos trabajando demasiado y no nos damos cuenta que les estamos ah, dedicando muy poco tiempo a la familia. Entonces hoy en esta mañana yo te pregunto, ¿tú puedes identificar el tiempo en el que estás viviendo? Dice la palabra de Dios que hay un tiempo para cada cosa, que hay un tiempo para reír, un tiempo para llorar, un tiempo para disfrutar, un tiempo para trabajar, pero que nosotros los seres humanos pues a veces no somos capaces de identificar y disfrutar cada momento de nuestras vidas. Y es por eso que en esta mañana te quiero compartir de esto, del tiempo, porque dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que en esa semana, cuando Jesús llegó a Jerusalén, ¿verdad? En la semana, la última semana que él estuvo en esta tierra, dice que él entró, ¿verdad? A Jerusalén, entrado, montado en un burrito. Y muchos pudieron identificar el tiempo y el momento en el que estaban pasando, pero dice que algunos no. Dice que cuando Jesús entraba en Jerusalén, algunos comprendieron que este tiempo ya había estado escrito por los profetas y otros pues no fueron capaces de entenderlo. A veces nosotros debemos entender que hay tiempos que jamás van a repetirse. Cuando a veces nosotros tratamos de conservar momentos importantes en nuestra vida, muchas veces nos preocupamos por querer grabarlo y ponerlo en un video o ponerlo en una fotografía y al final del día pues ni disfrutamos de ese momento porque queremos compartirlo con los demás, pero lo más importante es que tú lo guardes en tu corazón. Entonces, a veces pasa que nosotros descuidamos esos tiempos y a eso le pasó al pueblo en Jerusalén. No supieron identificar el momento en el que estaban pasando. Cuando Jesús entró a Jerusalén, ¿verdad? Y algunos le gritaban, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Algunos lo comprendieron, entendieron el tiempo en el que estaban pasando en ese momento. Comprendieron que Él era el Mesías del que se había escrito hacía mucho tiempo. Pero otros no lo entendieron. Entonces, dice que la palabra de Dios dice que cuando en esa semana, ¿verdad? De que sucedió todo esto, que es el tiempo en el que estamos viviendo ahora, que algunos estamos celebrando, ¿verdad? La semana de Cuaresma, preparándose para la Pascua. Bueno, pues ese tiempo era también cuando Jesús entró, ¿verdad? Entonces dice que ellos no habían entendido que tan solo con su entrada a Jerusalén montado en ese burrito se habían llevado a cabo dos de las profecías que se habían profetizado años atrás y que también el día de la crucifixión más de 30 profecías se llevaron a cabo en el momento en el que él estaba siendo crucificado para que fueran cumplidas estas profecías, para que también así las personas pudieran comprender e identificar el tiempo en el que estaban viviendo, que era el tiempo en el que el Mesías había llegado. Pero ellos no lo pudieron mirar. Estaban cegados y no podían entender. Estaban distraídos y no pudieron comprender. Muchas veces nuestras vidas son así. Dios a veces viene a visitarnos a nuestras vidas, pero nosotros no alcanzamos a comprender cuando Él nos está visitando, cuando Él nos está hablando. Él quiere que nosotros
podamos entender que cuando Él viene a nuestras vidas, Él lo hace por cambiarnos. Él lo hace porque sabe en qué momento lo necesitamos, pero a veces no lo entendemos. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, versículo 19, del 19 al 41, dice la palabra de Dios en Lucas 19, 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: Oh, si tú también conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora están cubiertos tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán por todas partes y te echarán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de mi visitación. Dice la palabra de Dios que Jesús lloró por su ciudad y él dijo, pues va a haber tiempo en que te van a destruir porque no entendiste, no comprendiste el momento en el que estabas viviendo. Nosotros en este tiempo de pandemia hemos vivido tiempos muy difíciles y muchos han podido comprender que es un llamado de Dios al arrepentimiento, al cambio de vida, y muchos no lo han entendido. En este tiempo muchos celebramos la Semana Santa, pero ¿de verdad lo celebramos de corazón? ¿O somos como esos fariseos hipócritas que solo lo hacían de labios para afuera? Dice la palabra de Dios que en Santiago 1:22 nos dice que la obediencia es mucho mejor que los sacrificios. También en el libro de Primera de Samuel dice que al Señor no le agradan mejor los holocaustos que la obediencia. No, a Dios no le agrada, de nada sirve que tú ayunes, que te abstengas de comer o de beber cosas en Cuaresma, o que prometas que en Cuaresma no vas a tomar, si al final del tiempo vas a seguir siendo igual. Dice la palabra de Dios que el Señor nos está visitando para que nosotros hagamos una transformación en nuestras vidas, que seas capaz de transformarte y seas obediente a su palabra, no solamente haciendo sacrificios que no sirven de nada cuando tú eres desobediente. A veces yo me pongo a pensar, ¿verdad? Como el Día de las Madres, cuando vienen mis hijos y me traen un regalo. Y antes, ¿verdad? Ahora, gracias a Dios, ya mis hijos pues están en un camino mejor, gracias a la gracia de Dios. Pero en otros tiempos, cuando venía mi hijo y me traía un ramo de flores, yo le decía: hijo, yo no quiero que me traigas nada. Yo prefiero que dejes de tomar. Yo prefiero que dejes de hacer lo que haces. Yo prefiero que te portes bien. No me traigas nada. Así es el Señor. El Señor no quiere sacrificios. El Señor quiere tu obediencia. El Señor quiere que lo ames, que lo busques. Y que no te pase como a Jerusalén, que le dijo: van a venir y te van a destrozar, porque no supiste ver cuando yo vine a visitarte. Dice la palabra de Dios que 70 años después de que crucificaron a Jesús, vinieron los romanos y destruyeron la ciudad y quemaron el templo y esparcieron a todos los judíos por todas partes y nunca más volvieron a ser nación hasta hace el siglo pasado. Hay muchas cosas que Dios nos enseña por medio de su palabra y hoy en esta mañana te dice: está atento y date cuenta cuando yo vengo a visitarte. Él dice: yo estoy a la puerta y llamo. El que escuche mi voz abrirá la puerta y yo entraré y habitaré con él y él conmigo. Jesús te está llamando en esta mañana y él te dice: aquí estoy. Déjame obrar en tu vida. Deja que yo te saque de ese vicio donde tú estás, de esos problemas que te están agobiando, de todo lo que hay en tu vida. ¿Tienes problemas en tu familia? Yo estoy aquí. ¿Tienes problemas con tus hijos? Yo estoy aquí. Ven. Hoy esta mañana la palabra de Dios te invita a reflexionar y a poder entender cuando Dios te está llamando. Aprende a entender y a comprender el tiempo que estás viviendo. Que Dios te bendiga en esta mañana.